Hola amigos, bienvenidos a Podcast Hoyo. Este es el episodio número 169 y ustedes se preguntarán cómo es que estamos en el episodio 169 si ayer tuvimos el número 171. Es que este nos quedó pendiente. Este es el Dojo Apuntes de Gerardo Balbe Sensei, que nos quedó pendiente, que no pudimos hacer la semana pasada por problemas técnicos y ahora sí la podemos hacer. Así que nos tiramos al aire, vamos en vivo y intentamos llevar el proyecto a buen puerto. Bienvenido, Gerardo Sensei. Muchas gracias, la verdad que lamento y pido disculpas por no haber cumplido en los 2 primeros días, pero realmente están trabajando acá, el ruido es ensordecedor y iba a salir mal, definitivamente iba a salir mal. Así que esperemos que hoy, que no hay ruidos, el contenido resarza un poquito las carencias anteriores. Y bueno, este es un experimento, ¿no? Porque tú tienes hace décadas todo el proyecto del Dojo Apuntes que ha sido publicado en varias revistas a lo largo de los años. Está siendo publicado en este momento en varias revistas Desde y 1985. desde 1985, así que hagan la cuenta. Y también lo tenés aquí en Podcast Dojo. Pero es la primera vez que nos vamos a tirar al agua y a intentar hacerlo en vivo. Y bueno, lo vamos a hacer sin manuscrito, sin edición, sale como sale, y bueno, vamos a hacer lo mejor posible. Estoy seguro que de tu mano va a salir muy bien, y vamos a hacer lo posible por... Una consultita nomás. Sí. Está corriendo porque yo acá tengo un relojito que está clavado en el 001. No, estamos en vivo, Ah, estamos perfecto, emitiendo por perfecto. YouTube y por Facebook. Así que estamos donde estamos bien en ese sentido. Bárbaro. Eh, lo que también quería, bueno, el tema de hoy era cómo entrenaban los maestros, ¿no? Pero Ajá. me parece que para que sea, valga la redundancia, quien me conoce, para que sea funcional, por así decirlo, ¿no? Este, entonces quisiera empezar por lo ahora y ir trabajando hacia el pasado, ¿no? Entonces, porque aparte creo que sería muy funcional para nosotros y para la audiencia saber cómo entrenás vos, cuál es, cuál es tu entrenamiento, tu cotidianidad dentro del karate, en la etapa de la vida que estás, en la etapa de conocimiento, tu etapa de karate que estás. Entonces me gustaría empezar por ahí y después empezar a agarrar el hilo rojo de tu árbol genealógico y trabajarnos hacia atrás, ¿no? Todo lo que pueda. Bueno, mi trabajo actualmente es la resultante de ese proceso al cual iremos refiriéndonos eh, poco a poco, ¿no? Y yo siempre digo que hubo un antes y un después de Okinawa, ¿no? O sea, de mi primer viaje a Okinawa, por lo menos, mi primer y segundo viaje a Okinawa. Eh, donde empecé a evolucionar de otra manera en cuanto al entrenamiento. Hoy por hoy solo doy clases a cinturones negros y por lo tanto ya todos saben un poquito a qué atenerse, ¿no? Mi entrenamiento hoy por hoy estaba basado pura y exclusivamente al karate. Karate. Karate desde el segundo uno que comienza la clase hasta que termina es karate. No hay gimnasia, no hay abdominales, no hay elongación, no hay nada. Es decir, todo lo que es el Junbi Undo y el Hoyo Undo, todo es antes y o después de la clase. O sea, el que quiera hacer algo tiene que venir 15 minutos, media hora antes y trabaja antes todo lo que tiene que hacer y después para la elongación final, después de la clase. Por lo tanto, no pierdo tiempo en la preparación física que cada uno ya a esta altura, como bien digo que yo trabajo para cinturones negros, entonces ya cada uno tiene estructurado su metodología de Junbi Undo. Eso por un lado. Mi trabajo siempre está orientado a obtener mi quijón, por ejemplo, no es un quijón estándar,
No es, a pesar de que la base es todo, y en todas las técnicas se representa la base, trato de extraer en cada clase determinados movimientos que tiene el kata o cualquier kata. No elijo uno en especial, sino que, por ejemplo, de repente empezamos haciendo kata, paro y empezamos a trabajar sobre una parte del kata. Por lo tanto, intento de que abran la mente ya desde el principio, desde el vamos, encadenando las técnicas del kata, trabajando varias técnicas con una mano, o solamente trabajando, por ejemplo, el caso del jiquite, cuando amerita en el trabajo técnico la retracción, o sea, el traer a algo, trabajando sobre 3 puntos, Sankaku Tenshin. Básicamente ese es el entrenamiento toda la clase. Toda la clase. Sensei, perdona que te interrumpa, pero Faustino Madera pregunta, ¿qué estilo practica el señor Valves? Kobayashi y la escuela Kyodokan. Y Mara Suárez nos manda saludos desde las Islas Canarias. Bienvenida, Mara, gracias por estar ahí. Bueno, seguir nomás, Sensei. Bueno, en ese planteo, ¿qué es lo que yo pretendo? Darle al karate el justo valor que tiene el karate como técnica, como conjunto técnico. Es decir, que ningún alumno sabe cuando entra a la clase qué es lo que va a hacer. Por lo tanto, no hay una predisposición. Lo que sí saben que van a trabajar mucho a nivel técnico. En las clases también se trabaja Kakie. Bastante trabajo de Kakie. Y mucho trabajo de utilizar el Tai Sabaki con ambas manos en Myoto De, para que entiendan de que no hay un solo método de salida. Prácticamente los Otouke, los Agebuke, los Uchibuke, todo eso se funde en una voraje técnica. No hay un trabajo que digamos, ok, vamos a hacer todos 1000 Uchiuke. No, eso no tiene sentido. De repente se trabaja en 1000 Suki, pero se trabaja en 1000 Suki en distintas instancias, por lo tanto, y de distintos ángulos y de distintas orientaciones. Con lo cual, el trabajo del Suki se cumple, el trabajo de defensa se cumple, pero se cumple amalgamado. No. Yo soy he aprendido, por lo menos, como viejo gruñón que soy, a no estandarizar nada. No me gustan los estándares. Y siempre trato de tomar aquella máxima que dice esperarlo todo sin esperar nada. Por lo tanto, esa misma máxima la traslado a mis alumnos. La importancia del kata es fundamental, pero trabajando el kata no de repente, hoy vamos a hacer los 22 kata. Claro, no vamos a hacer los 22 kata. Y de repente vamos a arrancar con Naihanchi y el segundo no va a ser el Pinan, sino que va a ser el Gojujiho. ¿Por qué? Porque la gente empieza a contar el kata 1, el kata 2, el kata 3, sobre todo en los países del norte, Estados Unidos y Canadá sobre todo, donde yo tenía un grupo de alumnos cinturones negros que se pasaron conmigo, que no sabían los nombres de los kata. Sabían el 7º kata y el 9º kata, pero no el nombre. Lo mismo pasa con las técnicas. No sabían los nombres de las técnicas. Era patada frontal, era patada lateral, era patada circular. Y entonces digo, no. Yo como buen uruguayo me gusta el candombe, pero no existe el candombe a la canadiense. El candombe es candombe. Y el karate es karate, no importa si es en Uruguay, en Estados Unidos o en Okinawa. Por lo tanto, mi sistema de entrenamiento, no digo que sea el mejor, no digo que sea, es el que a mí más me pone en sintonía. O sea,
Una de las cosas que aprendí de Brickman, la repito y quiero que mis alumnos siempre se la graben, es solamente cuando esté lejos de ti la inspiración, haz uso de tu oficio. Y para mí, empezar con Suki, seguir con Uke, continuar con whatever, eso es hacer uso del oficio. Y para mí la inspiración del sensei tiene que ser fundamental a la hora. No hay que inventar nada porque está todo inventado. Entonces, sacar técnicas del kata y decir, bueno, vamos a trabajar las aplicaciones. De repente trabajamos aplicaciones de Naihachi con aplicaciones de Goju-Jihyo o de Sochin o de Pinan. O sea, no sé si me entendés la idea. Sí, claro. Pero ¿no? me llama la atención que está dos cosas que has tocado que van un poquito en contra de lo que es la norma del karate moderno. Primero dijiste que hacer mil uchiukes no sirve. Y ahora decís sacar la técnica del kata y buscar la aplicación. Y que la aplicación puede ser de este kata, o del otro kata, o de los dos katas. ¿Por qué no sirve la repetición de un uchuque al aire 1000 veces? No, yo no digo que no sirva la repetición. Y yo vuelvo a repetir que lo primero que dije es que yo le doy clase a cinturones negros. Por lo tanto, ya la base la tienen que tener más que conocida. Una cosa es la clase que yo le doy a ellos y otra cosa es el entrenamiento que yo digo que tienen que hacer ellos. O sea, yo creo que la repetición es fundamental, pero hay una instancia, un momento en la vida del practicante donde la repetición luego pasa a ser parte mía. La técnica que yo repetí millones de veces, ya después no tengo que, ya está dentro de mí, ¿entendés? O sea, ¿por qué seguir ahondando en algo que ya está dentro de mí? ¿Por qué no profundizar en eso que ya está dentro de mí? ¿Ah? Eso es lo que yo pienso que interpreté de los sensei en Okinawa, de aquellos viejos sensei. Creo que yo, más allá de la barrera idiomática, interpreté que había que buscar la alternativa real de la técnica. No la técnica puntual, sino la alternativa, las alternativas que te brinda la técnica. No el gesto técnico, sino el contenido, el posible No, contenido. el gesto técnico sí, pero no la perfección técnica, porque no existe en la vida real la perfección técnica. Solamente existe en el vacío, existe cuando estás solo, existe la fila. Ahí podés buscar la perfección técnica, pero no existe en la vida real. O sea, preocupate de repetir y perfeccionar en tu entrenamiento personal, pero cuando vas a tomar clase con tu sensei, trata de aprovechar esa otra amalgama que te brinda. Eso básicamente es mi entrenamiento, el que yo ejecuto personalmente. A mí me gusta, por ejemplo, cuando estoy en mi casa trato de seguir haciendo karate aunque esté sentado mirando la televisión. Entonces, siempre busco una manera de hacer algo que me esté llevando al karate. O sea, mi vida en el karate es un viaje de ida y vuelta constante. No puedo separarlo, no puedo separarlo. Es decir, es como que estoy entrenando mis dedos, estoy entrenando mi puño, estoy entrenando mi cuello. Es decir, el dojo es un invento moderno. El dojo para el okinawense es todo, es el aire libre, es el trabajo, es todo. El concepto de dojo que nosotros hoy manejamos es el concepto japonés, que se creó en las prácticas de kendo o de kenjutsu, pero Claro. no en Okinawa. Mira, Sensei, nos escribe la audiencia, dice Roberto Daniel Bonet Millaus, dice, muy buenas noches para todos, un fuerte abrazo para Sensei Gerardo Valves y felicitaciones por su graduación a octavo Dan. Cordial saludo desde Tenerife. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos en octubre, si Dios quiere. ¿Vas para España? Y voy al cumpleaños de mi nieta de 1 año y el bautismo. ¿En qué fecha vas? 27 de octubre.
Mirá, José Navarro Parra. Bueno, 27 de octubre es la fecha, no sé cuándo viajo, capaz que viajo unos días antes, El digo. 27 de octubre es un viernes, ok. Vamos a ver qué podemos hacer. José Navarro Parra Sensei escribe: saludos a los dos, conocimiento en directo. Ah, muchas gracias, José, un fenómeno, un Mario fenómeno. Bordón Sensei nos dice: buenas noches, saludos a los dos desde Luxemburgo. Y- Oh, qué lugar, eh, ¿eh? chiquito pero con plata. Este, Sí. y después nos escribe la revista Mocuso que dice: un maestro, Alves. Y Lucho Muñoz nos dice: por fin se pudo dar Sensei Valves en vivo. Fin de semana muy productivo del podcast, escuchando con atención. Que Lucho Muchísimas estuvo ayer gracias. en el podcast, así que Sí, sí, ayer tampoco pude. sí, los fines de semana son complicados, Pavo. Son muy complicados, muy complicados. Bueno, por ejemplo, hoy a esta hora sí, pero sí. La verdad que sí, es muy complicado Mm. para mí. Eh, Eso por ser un sensei pobre. sí, sí, y bueno, los sensei, los buenos sensei por lo general son pobres. Los sensei con guita son los que acostumbran a ser los vendehumos. Se hacen su guita en el karate, ¿no? Este, A ver, no me molestaría tener un poco más de dinero, de verdad te lo digo. Pero bueno, este, pero si entonces, si damos un paso atrás en tu historia personal, sí. este, el primer eslabón en tu pasado marcial, tu pasado del karate. Lo que pasa es que o sea, yo divido también esto en dos partes, ¿no? Mi primer tiempo hasta los 17 años, o sea, entre los 11 y los 17. Y ahí era karate japonés, era Mm. distinto, ¿no? O sea, eh, mucho más bruto, menos técnico, más bruto, eh, en mi concepción de hoy. Capaz que en aquel momento me sentía Bruce Lee, Eh, pero en mi concepción de hoy, a la vista del tiempo, sí, era bastante bruto. Entonces, dejando esa parte, vamos a tomarla de los 17, 18 para adelante. Eh, el primer contacto con un maestro de fuste fue con Brickman, ¿no? Jorge Brinkman. Y con Jorge Julio Brickman, sí. Y ya estábamos hablando del año 77, por ahí, 1977, por ahí. ¿Cómo eran los entrenamientos? Y estuve con él hasta el año 87. Eran unos entrenamientos muy fuertes. Sí, había repetición, pero era dueño de una variante, de una variable muy, muy rica de contenido técnico. Trabajé muchos ejercicios de Bunkai circular. Él le gustaba mucho hacer, por ejemplo, en el Hanchi, la búsqueda de la circularidad en el Bunkai. Y aprendí muchísimo, muchísimo. Y eran entrenamientos duros, muy duros, ¿sí? Este, un poco esquemáticos, pero era la norma en ese momento. Eh, y, y sin lugar a dudas tenía un conocimiento técnico que lo hacía ir más allá del elemento físico. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando no se tiene mucho conocimiento técnico, se hace abuso del físico. Entonces, una clase de 1 hora y media, capaz que son 30 minutos de karate y 1 hora donde parece que haces entrenamiento militar. Y eso yo creo que le resta a poder interpretar sanamente lo que es el karate, ¿no? O sea, sí, vas a mejorar tu físico, vas a tener un físico ahora, pero yo no quiero ser un atleta, yo no quiero perseguir a alguien que me quiere pegar. Entonces, si quiere correr, que corra, yo no voy a correr atrás de él. Este, a ver, yo pienso que toda mentalidad, todo entrenamiento a través del tiempo es el fruto o la concatenación de experiencias personales, Mm. ¿verdad? O sea, por más que existe, como dije, el trabajo esquemático, si un sensei se queda con un trabajo esquemático, no es un sensei, es un copiador de la técnica. O sea, por eso hablo, por ejemplo, en el caso específicamente de Brickman, que era
un tipo que dominaba la técnica tan ampliamente, con una exquisitez brutal, era digno de admiración. Y no tenía por qué estar haciendo repeticiones constantes de las cosas, porque era tan fácil ver lo que él hacía y tratar de reproducirlo, pero aparte solamente, sobre todo porque tenía contenido y continente la técnica. Entonces, obviamente que eso, para quien supiera tener un poquito de cabeza y apreciación, era enriquecedor. Entonces yo creo que fue una de las personas que más me enriqueció desde el punto de vista de cómo desarrollar una clase, de cómo no hacer una clase y sobre todo de cómo sentirme bien haciendo una clase. Y creo que él también, él ha dejado profundas huellas desde el punto de vista, no sé, formativo, me parece, ¿no? Porque en mis charlas contigo, 2 por 3 surge una cita de Brinkman. Claro, porque justamente por eso, porque los destellos de él eran tan grandes que si uno tenía, y no estoy magnificando la figura de Brinkman, yo tenía mis problemas personales con él, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La fluidez técnica era tan grande y sobre todo las cosas que decía estaban tan bien dirigidas que te pegaban justo. Y si tenías un poquito de sensibilidad, obvio que te quedaban. Y esas son las cosas que también son importantes para mi desarrollo, no solamente como practicante, sino como docente, ¿no? O sea, era un docente nato, era un tipo que tenía una docencia increíble, que sabía de anatomía cantidad. Era un tipo que era capaz de dejar la pierna en Yokogeri, por ejemplo, y correrse el pantalón y decirte, ahora está trabajando el isquiotibial, esto, lo otro, pa. O el Maigeri con su Masaki, dejarla acá clavada y también decirte cómo está trabajando esto, cómo tenés que poner los dedos, todo con la pierna en Por el aire, favor. digo. No, era una bestia. Un tipo, y que aparte medía unos 69, unos 70, no era un tipo grande. O sea, era físicamente bien formado, pero bajo. Y tenía un ajuste que hacía sonar los huesos cuando ajustaba una técnica. Qué lindo. No, por eso te digo, claro, esas cosas te dejan marcado, obviamente que te dejan marcado. Y para bien, te dejan marcado para bien. Qué lindo escuchar eso. Mira, Iván Cuesta te manda saludos, dice saludos desde Segovia a los dos. Cris Muchas Astudillo dice gracias. muchos saludos a ambos, un gran abrazo al Sensei Balves. Un fenómeno, Cris. Y Faustino Madera hace una pregunta, dice, disculpe, ¿qué opina el Sensei sobre la práctica de estilos diferentes en karate u otras artes marciales con la búsqueda de ser un artista marcial completo? Esto da para Esto otro. da para todo un podcast, pero La verdad, yo voy a resumir y después si algún día queremos lo tocaremos el tema, ¿no? Yo creo que hace poco hablando contigo dije, el universo marcial está lleno de aprendices de todo y oficiales de nada. La búsqueda del artista marcial completo, es que yo no sé quién es un artista marcial completo. Yo creo que vos podés ser un artista marcial completo, vos sentirte como tal. Pero cuando te vas derivando de un lado para el otro y querés tomar un poquito de esto y otro poquito de aquello y otro poquito del otro lado y otro poquito del otro, lo que estás haciendo es una ensalada marcial, pero no has dominado nada, has generalizado todo. No creo que, desde mi punto de vista como practicante de karate, eh, si me distraigo en otra cosa, pierdo de vista lo que a mí me interesa, que es conocerme para ejecutar la mejor técnica llegado el momento. Y para eso no tengo que andar mirando para ningún lado ni trayendo cosas de ningún lado. Ya en lo que hago, creo que lo que hace cada uno está todo. Ahora, en algunos es más visible, en otros está más oscuro, pero eso cada artista marcial al paso de los años va a ir resolviéndolo.
Yo no creo en las escuelas mejores ni en los estilos mejores, no creo en eso. Creo en la dedicación que cada uno le va a dar a su propia escuela y a su propio estilo. En eso sí creo. Ahora, que existan escuelas mejores que otras, no, para nada. No le tengo por qué sacar nada a otra porque en la mía tengo todo lo que ya está. Y pretendo que cada uno practique lo que practique, haga lo mismo. Sí, ¿no? Y bueno, digo, hay casi que un principio evolutivo que el generalista siempre perece ante el especialista, ¿no? Sí, y esa era una controversia que tenía con Brinkman, por ejemplo. Él hablaba de los generalistas por sobre los Ujú. especialistas. Sin embargo, él era un especialista. Entonces, había una contradicción entre el dicho y el hecho en ese Mm. aspecto, ¿no? Por lo menos en ese aspecto. Yo creo que hay que ser un especialista, definitivamente. Soy un convencido que hay que ser un especialista. Que por ahí no seas especialista en una técnica sola, sino en una amalgama de 2 o 3 o 4 técnicas. Porque en eso es que yo le tengo que dar la derecha al deporte del karate. Los tipos son especialistas en algo. Vos sabés que te va a meter un Ura Mawashigeri y sabés porque lo viste 10.000 millones de veces y te mete el Ura Mawashigeri. Exactamente, no lo podés parar porque lo hace tan bien que te la comes igual. Entonces, en ese aspecto, yo creo que tendríamos que mirar los karatecas antes de desahuciar al deporte. Tendríamos que mirar esos aportes que la práctica deportiva le brindan al karate, entre comillas, tradicional. Bueno, espero que, Faustino, espero que Sensei haya dado respuesta a tu pregunta. En realidad es una pregunta muy profunda y es para hacer todo un episodio. No, por supuesto, por supuesto. Iván Sí, Ramos sí. López dice: saludos desde España, no me pierdo un podcast en diferido, Sensei. Qué bien que hoy los pillo en directo. Qué bien, Iván, Qué bienvenido, por suerte. suerte. Bueno, entonces, Brinkman Sensei evidentemente dejó una huella profunda en el karate sudamericano, en Argentina. Digo, hay mucha gente que, que sabe quién es y que tiene la impronta de él en algún momento. Y creo que es un sensei profundamente respetado por sus capacidades, ¿no? Lamentablemente Sí, falleció olvidado. joven. Yo creo que en este momento está olvidado, pero Fue un referente, ¿no? un, fue un referente para toda Argentina, para mucha Argentina. Fue un tipo muy envidiado también. Era un tipo, también vuelvo a repetir, por eso te digo, hoy estamos hablando del entrenamiento, no de las personalidades de los sensei, porque ahí son otros Pérez. Eh, pero era un tipo que era envidiado, era realmente envidiado, denostado por aquellos que eran incapaces, ¿no? Como sucede en todas las cosas, cuando hay alguien que sobresale, o lo admiran o lo quieren hundir. Entonces, hoy por hoy es uno de los grandes maestros que tuvo Argentina, que recibimos la influencia también en Uruguay, y que está un poco olvidado, que tendría que ser mejor reconocido, es mi opinión. Y entonces, ¿cuál sería el siguiente eslabón en tu cadena, Oscar Oscar Giga. Giga? Otro gigante del karate argentino. Sí, otro gigante del karate de Argentina, a pesar que era más bajo que Brickman, es más bajo que Brickman. Como en un cuerpo tan pequeñito que había tanta capacidad también. Eh, lo que pasa, el método ahí va, ahí yo salgo de una persona que quería romper los esquemas, el esquema de la clase, a alguien que había esquematizado la clase. Porque Oscar tiene una profunda eh, refracción técnica del Shotokan. Fue el primer cinturón negro Shotokan de Argentina. Shotokan. Siendo Shotokan, sí, era alumno de Italia, que fue el introductor del Shotokan en Argentina. Y fue el primer cinturón negro de Argentina. Mirá vos, Brinkman fue el primer cinturón negro del karate en Argentina. Y Oscar Giga fue el primer cinturón negro de Shotokan de Argentina. Increíble. O sea que mirá con qué nenes me fui formando, ¿no? Oscar tiene una profunda absorción
la esquematización del Shotokan. Después tiene una beta que viene del Matsubayashi a través de su padre. Y luego, a través de su tío, la parte del Kyudokan. Entonces, la forma de entrenamiento de él era una forma de entrenamiento que se basaba, por un lado, en el dogmatismo técnico que brinda la influencia del Shotokan. Por otro lado, la angulación técnica que da el Matsubayashi. Y la parte que él no absorbió mayormente, por lo menos no la ejecutó mayormente, pero sí la parte del trabajo de cadera del Kyudokan, que eso es fundamental en Kyudokan. Pero básicamente era eso, ¿no? O sea, entonces a mí se me generaba todo un matete bárbaro, y sobre todo que yo empiezo con Sensei sobre fin del 87, principio del 88. Y cuando viajo a Okinawa tenía unos 3, 4 años de práctica de Kyudokan. Y lo que hacía yo de Kyudokan en Argentina no tenía nada que ver con lo que se hacía de Kyudokan en el Kyudokan. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver, porque no era esquemático, porque era el orden del caos. No, me refería a cuál era la razón de que Higa Sensei hiciera las cosas diferentes en Argentina. Y porque él decía porque es dueño de una fuerte personalidad y de, yo qué sé, no sé, por eso te digo, si los entrenamientos están guiados al individuo, tenemos problemas, o sea, porque el individualismo en algunas personas es más notorio que en otras. Oscar es dueño de una técnica increíble que la puede ejecutar él. Y nadie más. O sea, él ha hecho su karate para él. Brickman en cierta manera también, pero te permitía la libertad de que en la copia pudieras aproximarte. Acá es muy difícil, porque con Oscar era muy difícil eso, porque es un karate tan propio, que me parece bárbaro que sea así de propio, pero que cuando vos lo trasladás a la clase, es complicado. Es muy complicado. Entonces, Oscar, por eso te digo, Oscar hizo una mixtura, no es un Kyudokan puro. Él ahora hace la escuela Higate, ¿no? O sea, que ahora es Higate es él, no habla de Yuchoku Higa. Es Higa porque él es Higa, es Oscar Higa. Y es la mano de Higa, de él. No sé qué es su karate Que, personal. que tiene poco que ver con el Kyudokan de Okinawa. Es más, él en cierta manera rehusó, él podía haber estado al frente del Kyudokan de Okinawa, porque es parte de esa anacrónica idea de que tiene que ser hereditario aparentemente la escuela, ¿no? Y con eso se van perdiendo excelentes practicantes que tienen más tiempo, más práctica, más experiencia, que han estado siempre al lado del maestro, pero como no se llaman igual que el maestro, entonces tienen que dar un paso al costado. Y me parece que eso es terrible. Le ha hecho un mal bárbaro al karate en general. Y le van a seguir haciendo mal. Entonces, ya te digo, con Oscar Teña, el problema ese, que hasta que no fui a Okinawa, para mí era perfecto lo que hacía. Cuando fui a Okinawa, dije, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno. ¿Con quién entrenaste en Okinawa esa primera vez? Con Toma Sensei, Ihat Sensei, Tatsuyuki Shimabukuro Sensei, Gibo Sensei. Ya estaba Minoru Higa Sensei a la cabeza de... Sí, pero él no daba las clases. Él llegaba y hacía su entrenamiento personal. Y después había cualquier otro. A ver, en la línea, o sea, vamos a entendernos. El japonés en general está muy abocado a su trabajo. Minoru Sensei tenía un alto cargo en una empresa muy importante y le dedicaba
mucho a su profesión. Tiene un máster en administración o algo por el estilo. Y aparte, bueno, eso le daba unos dividendos enormes económicamente, ¿no? O sea, es una persona que tiene una importante fortuna, ¿no? Por lo tanto, muy sabiamente, él daba paso, aparte en ese momento también, ¿no? Tengámoslos presentes. Entonces, cualquier alumno que estuviera ahí en la vuelta, cualquier alumno de Yuchoco que estuviera ahí en la vuelta, era el que te tomaba y el que te daba su entrenamiento. Y de maestro a maestro había una diferencia personal, o sea, cada uno tenía su carácter personal, su Kyokan personal, las bases eran perfectas en todos, pero a lo que apuntaba cada uno era la variante. O sea, uno apuntaba más al Iricum y el otro apuntaba más a otra expresión técnica, yo qué sé, digo, al tuité, a otro tipo de expresiones técnicas, todo dentro de por supuesto, de la panoplia del karate, ¿no? Y tomando como referencia uno o dos katas que cada uno de ellos era el patrimonio que tenía, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, incluso que yo hiciera todos los katas le sorprendía. Haces todos los katas. Como diciendo, ¿cómo voy a hacer todos los katas? Porque para ellos la concepción de hacer kata es hacer un kata de atrás para adelante, adelante para atrás, de arriba para abajo, masticar el kata de tal manera que camines haciendo kata. Y era un estudio completo. Sí, sí. De uno o dos katas. Entonces, cuando vos decías, sí, yo hago, yo qué sé, en ese momento de repente me faltaba uno o dos katas por aprender, pero que hiciera 18, 19 katas, 20 katas, para ellos era decir, no. Aparte les sorprendía, porque el primer día que fui, Sensei Oshiro me miró y me dice, Pinan Dan, y yo no me acuerdo si era segundo o tercer dan yo, y sí, más o menos lo hago, digo. Y después cuando llegamos al Pinan Yondan, me miró como diciendo, Pinan Yondan, como diciendo, este no lo puedo hacer. Es demasiado. Este no lo sabes. No. Pero por eso te digo, la concepción técnica es diferente, karate es diferente. Ahora no, pero era diferente. O sea, cuando la pregunta anterior del Los estilos. escucha recién que habló sobre el artista marcial completo, a eso el artista marcial completo no es el que sabe hacer bien Mawashi Geri, Mai Geri, Yoko Geri, Ushiro Geri, Nidanto Bigeri, Suki, Uraken. No es ese. Es el que domina una o dos técnicas de tal manera que, como dije, del Ura Mawashi Geri, que sabe que te la va a pegar y no lo puede evitar, te la va a pegar. Es exactamente esa concepción, esa era la concepción del karate que había en Okinawa. Y no era la que yo tomaba con Oscar, obviamente que no era eso, no apuntaba a una diáspora. Mira, pero no dejo de reconocer que aprendí muchísimo de Oscar, muchísimo de Oscar. Y como dije lo mismo de Brickman, digo lo mismo de Oscar, aprendí lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Mira, nos escribe Martín Fernández Rincón, Sensei, octavo dan de España. Y dice, saludos desde España, un placer escuchar a ambos. Hoy podcast de lujo con el Sensei Valves. Gracias Martín Sensei por estar. Muchas gracias. Vamos a ver cuándo puedes venir al podcast Sensei, que estabas de vacaciones, espero estés de vuelta a la civilización y podemos hacer un podcast contigo. Darío Perla nos dice, buenas noches, un placer escucharlos. Y Iván Ramos López dice, Gerardo Sensei, ¿practicas Kobudo habitualmente? Leí hace tiempo que en el Shorin se entrena y veo todas tus armas en la pared. Si es así, ¿cómo influye eso en tu karate? La respondo cortito. Sí, hago, durante mucho tiempo hice mucho Kobudo, Yoshi Shimpo, y todo lo hago en función de karate. Igual hago un Kusanko, hago una estonfa. O sea que no hago
una vez que más o menos manejás las técnicas básicas y elementales de cada una de, por lo menos de 5 o 6 de las armas, luego lo demás es acomodarlo a tu cuerpo y sobre todo trabajarlo en función de karate, que es lo que a mí me interesa, ¿no? O sea, Kobudo es un elemento, Kobudo y karate yo no lo puedo separar, no lo puedo disociar. Lo utilizo como un método de entrenamiento. Entonces, si dejamos a Oscar Giga Sensei, el próximo eslabón vendría a ser Minoru Giga Sensei, ¿no? Minoru Sensei. Minoru Sensei, sí. Una vez que la agarra, toma una vuelta, una vez que fallece Yuchoku Sensei, recae sobre él la responsabilidad de llevar la escuela adelante, ¿no? Una responsabilidad que en un principio incluso hasta él dudaba que pudiera llevarla a cabo, ¿no? Porque era tan grande el hueco que deja Yuchoku Higa en el karate es enorme, es prácticamente un abismo que él hace, ¿no? O sea, que cada uno de sus alumnos puede ir componiendo un puente entre una parte y otra del abismo, pero que por eso él decía una frase que era fundamental. Yochoku decía que todos por separado practican karate, pero juntos hacen el Kyudokan. Y el Kyudokan es una idea, es una concepción ideológica, más que una escuela, es una concepción ideológica. Entonces, Minoru hace su entrenamiento, él aclara, esta es mi forma de ver el Kyudokan, lo dice. Andás trancado, Sensei. Él tiene una concepción de repetición, él es un fanático del Tanren. ¿Cómo? No, ¿Ahora? sí, pero andás, tu conexión está bastante baja, te estás trancando, no sé qué ha pasado. Justo en estos últimos minutos se ha ¿Mucho? empeorado. ¿Se perdió mucho? Sí, de lo último no escuché nada. No sé de qué estaba hablando lo último. Es- Decime lo es- es- anterior a lo último. Estábamos hablando de que el Kyudokan es una ideología, Ah, que bueno, todos por separado practican karate, pero juntos hacen Kyudokan. Y está exactamente. Y por bueno, allí. cuando se pierde esa fusión de los sensei, en un momento con la muerte de Yuchoku Sensei se forma un Shihankai, que eran los principales alumnos de Sensei Yuchoku, trabajaban mancomunadamente. Luego, la figura de Minoru sobresale y empieza un poco a abrirse el abanico ese y cada uno toma por su lado. Entonces ya esa concepción ideológica se diluye y queda la idea de Minoru del karate, ¿no? La idea de Minoru del karate es la idea del Tanren, o sea, de 1000 tsukis para ser un aprendiz, 10.000 tsukis para ser un practicante. Y el dojo pasa a trabajar mucha repetición, tsuki sobre todo, mucha repetición. Y algunas técnicas de Yuchoku, como por ejemplo el Guzunzuki, ese golpe que era. Yuchoku Higa era el dueño bueno, Yuchoku era Yuchoku no Tijikun, ¿no? O sea, el puño de Okinawa, ¿no? Que es ese golpe que se pega a corta distancia, utilizando la máxima concentración del giro de la cadera. Esa es una de las cosas que más entrena. Pero la concepción técnica desde el punto de vista que la clase empieza con karate y termina con karate, se mantiene. Se mantiene. Salvo en algunos casos que Koyu da la clase, que es el hijo. Bueno, ahora las clases las da prácticamente Koyu porque Minoru está en la clase, hace acto de presencia, pero ya físicamente no puede hacer mucha cosa. Está muy viejito. Está muy viejito, está muy gastado, tiene problemas de rodilla. Los años son los años. Entonces, mientras él estuvo activo 100%, el concepto de karate de principio a fin
se cumplía. Ahora ya se hace un poco de Yunbiundo antes de la clase, aunque es breve, pero se hace. Y se hace abuso, en mi criterio, de la repetición. Cosa que, por ejemplo, en esta última oportunidad, que el hijo de Yuchoku, Yuji, dio una clase en el Hombu Dojo, pues yo iba en las mañanas, las clases de la mañana las daba yo, en el Hombu Dojo. Y, y en una de esas, la clase la dio Yuji, y obviamente que se vio el Kidokan de Yuchoku, ¿no? Así que me alienta la esperanza de que haya dos versiones en Okinawa, una más moderna y otra más anclada en el tiempo, que sería la de Yuji, y una versión más moderna que sea la de Koyu, que es una versión personal de él, que sigue la línea del padre, de la excesiva, a mi criterio, repetición técnica, que no con... A ver, hay una realidad que me parece que todos tenemos que ser conscientes. Si vos repetís 200 veces una técnica, ya no 1000, 200 veces una técnica, ¿cuántas hiciste bien? La verdad, vamos a ser realistas. Las 20 primeras, las 30 primeras, las 40 primeras. ¿Ya después qué es? Es un gasto de músculo, es un gasto muscular que no es inconducente. Ahora, vamos a hacer Milsuki, pero vamos a hacerlo utilizando otra dinámica. Vamos a utilizar el concepto de Seiken, pero de distintos ángulos, de distintas orientaciones. Eso era lo que hacían antes. Entonces, de repente no hacías 1000, hacías 1500 Suki, pero no te dabas cuenta. Y a eso es lo que yo apunto básicamente. En mi entrenamiento y con mis alumnos. Mira, hablando de tus alumnos, el Air Alanis dice, saludo a mi sensei. El Jair, un monstruo, un fenómeno. Un fenómeno. Lo conozco también, yo que sé, que tenía 12 años, 13 años. ¿Dónde está el Jair? En Uruguay. En Uruguay. A ver, le estoy dando un poquito de manija para ver si empieza a dar clase a niños, porque tiene unos hijos que también practican y que bueno, que empiece a ver si se anima. Vamos a ver. Bueno, tenemos que ir a hacerle una entrevista con el podcast mientras da clase a los niños. Okay. Ahora quedó comprometido. Escrachado en público. Tiene que dar clase. Tiene que dar clase. Julio Ariel Lucero dice, buenas tardes, muchísimas gracias por sus enseñanzas. Muchas gracias a Julio Sensei por seguirnos. No, por favor. Santiago, que también es uruguayo, dice, saludos estimados, un gusto poder escucharlos. Bienvenido, Santi. No sé si estás... hoy estamos en invierno en Uruguay, así que creo que no vas... No sé, pero por la foto que está haciendo un asado. Siempre está haciendo un asado, ¿viste? Pero ahora en invierno no me la veo, ¿viste? Los uruguayos para el frío son... pero bueno, o una picadita, algo siempre tienen entre medio. Y Guillermo Gómez Famá dice, buenas noches, Sensei Balves. Un abrazo desde Brasil. Muchísimas gracias, Guillermo. Es sensei de Kyudokan también en Brasil. Yo no recuerdo si él es alumno de Benito o es alumno de Oscar. Creo que es de Benito. Y hace muchísimos años que tiene un grupo muy lindo ahí en Brasil también. Y también tiene muchísimos años de Kyudokan. Mira qué bien, mira qué bien. Bueno, entonces... Yo no sabía que un domingo a esta hora iba a haber tanta gente. Yo tampoco, aparte no le avisamos nada a nadie. Simplemente nos tiramos al agua. La verdad que... dice... Alumno de Benito, ahí está, alumno de Benito. Benito también. ¿Ves? Entre Oscar y Benito, yo no lo tuve de sensei a Benito, ¿no? Salvo alguna clase de kobudo que hice con él. Pero Benito quería hacer un Kyudokan más parecido al Kyudokan de Okinawa. Por eso los alumnos de Benito no se sentirían muy incómodos en Okinawa entrenando en aquella época vieja, ¿no? A diferencia de los alumnos de Oscar, que como yo, nos chocamos contra una cosa que era diametralmente diferente, ¿no? La concepción de trabajo en la clase. Pero Benito estuvo como 9 meses viviendo en Okinawa y entrenando con el tío directamente. Con Yuchoku Higa Sensei. Y creo que eso
lo trajo bastante arraigado cuando volvió. Martín Viera, Sensei, dice, buenas noches desde Canarias, saludos a los dos, me va mal el sonido, lo veré mañana por la noche, un placer. Martín Sensei, gracias por seguir el podcast y apoyar siempre, gracias. Perdón por el sonido, Martín. Este, entonces, el próximo eslabón, y ya estamos empezando a entrar en lo que yo arbitrariamente y emocionalmente vendría a clasificar como la historia clásica del karate. Ya empezamos a hablar de los maestros clásicos. Y me parece que el último clásico que quedó fue Yuchoku Higa, ¿no? A ver, no. Yo pienso que el último, digamos, que se puede rastrear fehacientemente sería Chibana, Okay. ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque después de Chibana, recordemos que Itosu tenía 2 métodos de entrenamiento. El escolar y el privado. Exactamente. Entonces, el último rastreable así fehacientemente tiene que haber sido Chibana, sin lugar a dudas, desde lo que es la línea del Kobayashi. Yo quiero que la gente entiendan de que yo soy practicante de Kobayashi, que es algo que hace Chibana, que extrae del Yurite. ¿Ah? Así que no se sienta ofendida la gente del Wechi, del Goju o de otros sistemas, porque no es mi idea y mi pretensión. Yo estoy hablando de la estructura de aquellos que me enseñaron a mí, de cómo yo veo el entrenamiento y de ahí para atrás de aquellos que hicieron lo que nosotros tenemos ahora, ¿no? Seguro. Y entonces, mira, Santiago dice, no, picadita con cerveza y tomando apuntes. Ya terminé Bueno, el libro de Motubu, practicando Seiyenshin y ahora es descansando con el podcast. Un gusto poder escuchar a varios. Bueno, picadita de cerveza y libro de Motubu, mejor no se puede estar. no, que va. Pero entonces, a mí igual, a la distancia, y sin ser de Kobayashi, ni okinawense, ni nada, la figura de Yuchoku Higa Sensei me parece media mítica, me parece entrar en las tinieblas históricas, igual que en la misma, en el mismo país de Chibana, de Itosu y de Matsumura, todos estos. Pasa que Yuchoko era una persona que era muy, según cuentan, era muy duro en sus entrenamientos, era muy severo. Eh, y era muy severo hasta en la aplicación de física, ¿no? Porque durante mucho tiempo en algunas clases se cerraban las ventanas y las puertas del dojo. Eh, Para que no se y la escape gente de se nadie. desmayaba. Bueno, la verdad, la gente se desmayaba, literalmente se desmayaba. Y de ahí sale un poco una frase que estaba en los dojos del Kyodokan durante mucho tiempo, con la cual yo no estoy de acuerdo, y creo que ustedes tampoco porque lo mencionaron, de que, la práctica es sufrimiento. Sí, que el karate era para soportar lo Y yo, insoportable, ¿no? ahí va, soportar lo insoportable, soportar lo soportable lo hace cualquiera, lo insoportable lo hace un practicante de karate. Eso era eso estaba escrito en el dojo, ¿no? Tanto fuera en Martínez como en Dojo Santa Fe de los hermanos Giga. Y yo no estoy muy de acuerdo en eso. Yo creo que hay que hacer transpirar de igual manera al cerebro que al cuerpo. ¿Ah? Pero si el cerebro no tiene oxígeno, se terminó todo. Entonces no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, era el método, uno de los métodos, de los vastos métodos que por ahí utilizaba Yuchoku Sensei, ¿no? Y después era muy duro en cuanto a todo, era muy duro, ¿no? En cuanto al trabajo de Makiwara era muy duro, en cuanto al trabajo de Kote Kitai era muy duro. Sí, yo ando mirando para acá arriba porque estoy buscando el libro de Mark Bishop, ¿No? porque no solamente Y era muy era duro, duro también en sus era muy palabras. duro de Sí. boca también. Era muy duro de boca también. Él veía, a todos aquellos que no hacían, yo creo que por lo menos eso es mi visión,
que a todos aquellos que no entendían la práctica como él la entendía, lo trataba de livianitos. ¿No? Él realmente tenía mucho respeto en sus pares, ¿no? A Nagamine Yoshin, a Meito Kuyagi y a Kanei Uechi. Ahí él estaba en esa línea de los 4 que fueron considerados los 4 guardianes de la tradición. Puedo tener mi reparo con alguno, pero esa es mi opinión, no la de Yuchoku. Y todos aquí, pero en ese momento era duro el karate en Okinawa. Cuando, con estos 4 que yo te acabo de mostrar, todos tenían la misma idea de cómo se tenía que entrenar karate. El Goju era duro, el Uechi ni hablar. Dicen que el Matsubayashi era muy, pero muy duro, y por lo menos yo conocía a un practicante de Matsubayashi, que es Akamine Shigehide, que lo conocí, que era terrible, terrible, terrible. O sea que yo considero que esa época, esa franja, entre los nacidos entre 1908 y 1912, por ahí, en ese ambiente de dureza y por lo tanto, de ahí para abajo lo trascendían todos, ¿no? ¿Y a todo esto a qué venía? A la dureza de Yuchoku Higa Sensei. De Yuchoku. Bueno, entonces yo digo que Yuchoku era muy, muy duro en todas sus concepciones, en lo técnico y en lo hablado, ¿no? O sea, él no se casaba con nadie, si no te gustaba, te lo decía en la cara. Fue muy criticado por eso, pero tampoco nadie le golpeó la puerta del dojo para pedirle decirle, explicaciones, ¿no? para pedirle explicaciones, ¿no? Y aquellos que pidieron explicaciones nunca perdió un Kakedameshi. Nunca perdió un Kakedameshi. Y son innumerables la cantidad que tuvo. Perdió un ojo, perdió dientes, pero pelea no perdió ninguna. Mirá, Iván Ramos López dice, como el karateca de Shotokan, para mí el último clásico siempre será Kanazawa Sensei. Y eso que estoy en el barco del karate funcional, pero Kanazawa es Kanazawa. Bueno, Kanazawa Sensei visitaba a Chibana Sensei y a... Los hijos de él siguen visitando el Kyudokan, Exactamente. siguen practicando en el Kyudokan. Mm. Y de hecho, el que le presentó a Chibana a Kanazawa fue Yuchoku Higa. Exactamente. Y se quedaba en el dojo de Yuchoku Higa. Mm. O sea que la mentalidad proviene un poquito también de ahí, ¿no? Mira, Guillermo Gómez dice algo que, la verdad que dice algo que yo te vengo peleando por esto también hace tiempo, porque me parece que casi que estás en una posición única y que tenés la obligación de hacerlo, que dice, espero con ansiedad una publicación, ensayo o libro sobre la historia del Shurin Ryo y especialmente de la escuela Kyudokan. Es que ya hay muchos libros, hay muchos libros. Eyair tiene que dar clases y vos tenés que escribir el libro, no hay, no hay Ya otra hay vuelta. muchos libros. A ver, yo a mis alumnos, ahora, yo empecé con un librito acá en Canadá de 6 páginas, que le daba 6 páginas, que le daba a mis alumnos para que por lo menos supieran de qué se trataba lo que estaban haciendo y los nombres de las cosas básicas. Ahora va a salir la última versión, lleva 100 páginas. Bueno, ya está el libro ahí. Sí, no, pero eso es para mis alumnos. Eso es para mis alumnos. A mis alumnos y los alumnos de mis alumnos. A ver, he escrito tanta publicación y he traducido otra, porque no todo es escrito mío, no todo sale de mi. Algunas cosas salen de mi investigación y otras cosas que ya están escritas, ¿para qué la voy a escribir? Digo de quién son y lo publico. Que me parece que me parece que no soy un principio, digo. Y no sé si tengo una autoridad como tendría que ver. Digo, sí, una vuelta me puse a escribir un libro y hubo un incendio y se me quemaron los papeles. Y de verdad, es literal, se me quemaron. Se me quemó la computadora en el incendio.
Como decía nuestro prócer, el general, el don José Geovasio Artigas, Pero no la iba a ¿te escribir así. acordás que Iba decía, mi autoridad emana de vosotros y cesa ante de su presencia soberana? Te estamos dando la autoridad, Sensei. Eh, este, y cesa ante andás vuestra cortado, presencia. andás cortadísimo. Vamos a Una esperar un novela segundo a ver qué histórica quería pasa. hacer, donde pudiera poner una parte de la historia a través de un personaje ficticio, ¿no? ¿Cómo? Estabas cortadísimo. Te entendí que querías hacer una novela ¿Hola? histórica, contar parte de la historia a partir de un Hola. personaje ficticio. Exactamente, esa fue mi idea, ¿no? Para contar la historia, pero desde otro ángulo, porque la historia como tal, aparte de la cosa, la historia se escribe todos los días. Todos los días están apareciendo documentos nuevos. Y, y en relación a la escuela Kyodokan, escribir de la escuela Kyodokan me parece un atrevimiento de mi parte. Digo. O sea, no sé, me hubiera gustado poder escribir de la historia de Kyodokan si hubiera tenido la oportunidad de entrevistarme con los alumnos de Yuchoku Higa o con Yuchoku Higa Mm. y tener entonces, yo lo que tengo son referencias importantes, sí, pero referencias, o sea, eh, y me parecería un atrevimiento de mi parte hablar de algo tan importante como si tuviera la capacidad como para que fuera algo absoluto, ¿no? Entonces, no sé, digo, la idea la tengo, la facilidad para escribir también la tengo. Me falta el empujón. Bueno, estamos en eso. Fudoshin Dojo dice, buenas tardes Jorge Sensei y buenas tardes Gerardo Sensei. Felicitaciones por su reciente graduación, muy merecida. Muchas gracias. Y Roberto Daniel Bonet dice, me sumo a la propuesta de que Sensei Gerardo publique el libro. Ya somos tres eh, empujando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si Dios quiere, algo voy a hacer. Bueno, Algo voy a hacer. Bueno, entonces, ¿qué te parece si hablamos sobre una figura que ha sido angular, por lo menos en la tradición que proviene de Itosu Sensei, ¿no? Que es la figura de Choshin Chibana Sensei. bueno, Chivana indudablemente que sufrió el karate. Yo pienso que hay tres tiempos de karate que en algún momento habría o ya lo hemos ido pautando, ¿no? Un tiempo muy antiguo, y había que ver ahí qué entrenaban. Un tiempo mixto, donde según quien fuera el sensei, te ibas más para un lado o más para un lado más benévolo, más. Y yo creo que Chivana, y un tiempo moderno, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo pienso que Chivana agarró ese tiempo intermedio. Y cuando vayamos un poquito más atrás en el tiempo, te vas a dar cuenta por qué digo esto. Ujú. Chivana agarró a Itosu, que es puro yurité, bajo ningún concepto, aunque él absorbe el yurité para publicitarlo, porque lo ve más accesible. Él tuvo dos sensei que uno provenía de Tomar y el otro de Kuninda, de Kume. Y Chino. sí, chino. Y sí también tuvo a Matsumura, pero ¿en qué momento agarró a Matsumura? En, Se trancó. Te trancaste, Gerardo. bueno, acá me están diciendo que están tratando de Te estás trancadazo. Tu establecer la conexión conexión. está mala. No sé, el sistema me dice que tu señal está baja, ¿no? Tu conexión, pero bueno, empezá de vuelta,
porque te cortaste ahí ¿En un qué tramo parte? largo. ¿Qué fue lo último que Es cuando recordás? es que empezaste a hablar sobre Chibana, y de que Itosu, ¿en qué momento estuvo Itosu con Matsumura? Bueno, entonces, ¿qué es lo que absorbió de Matsumura Itosu? No sé. Yo creo que absorbió mucho más de su maestro de Tomari, su maestro de Naja y un poquito de la parte de Yuri. Pero era muy popular Yuri y él vivía en Yuri y él trabajaba en el castillo de Yuri. Por lo tanto, era muy lógico que él expusiera su karate como Yurite, pero no era tan Yurite. Entonces, Chibana, ¿qué recibe? ¿Qué información recibe? Recibe una información que es la de Itosu, pero no la de Itosu en su faceta de expansionismo, En su faceta escolar. en su faceta escolar. Mm. Nunca Chibana tomó clases en ninguna escuela. ¿Ah? Eso por primero. Y a su vez Chibana recibe información de un cuñado de él que había sido alumno directo de Matsumura. Por lo tanto, creo que recibe lo mejor de ese momento. ¿Ah? O sea, una línea directa de Matsumura, pero que también había practicado con Nakahama, que había practicado con otras versiones del karate, fundamental a la hora de determinar quién es el heredero de Yurite. Su entrenamiento, básicamente, todos, estaba basado en kata. Ahora bien, ¿qué era? ¿Solamente repetir kata? No, no era solamente repetir kata. En ese momento, de acuerdo a lo que yo he podido ir averiguando, los katas se fraccionaban y se estudiaban por partes. Okay. Lo mismo que yo hablé desde el principio, que es lo que yo muchas veces hago en mis clases, ¿no? O sea, no estoy inventando nada, no estoy trayendo algo, una idea innovadora del karate. Simplemente estoy yendo para atrás. Por ejemplo, se habla de que el Naihanchi originalmente era un único Naihanchi, que luego se repartió. Ahora, ¿quién lo repartió? ¿Quién lo hizo de tres? Eso siempre va a quedar en la incógnita. Algunos dicen que Andamos mal de conexión, ¿eh? se ¿Quién partió el Naihanchi en tres? Decís, te cortaste ahí. Eh, Qué lástima que se ha empobrecido la señal. Veníamos bien durante una quedó. hora. Ya. Sí. ¿Quién partió el Naihanchi en tres? Algunos dicen que Matsumura, otros dicen que Itosu hizo las versiones 2 y 3. Y un alumno de Chibana, que fue alumno de Yuchoku Higa, hace la versión unida y dice que eso se lo enseñó Chibana. Ok. ¿Ah? Entonces, si ahora existen tres Naihanchi, quiere decir que el estudio era particionado. Mm. ¿Ah? Y creo que hay mucha lógica en eso. Aprendés el kata y luego lo vas particionando. Y lo vas estudiando por partes. Y vas cambiando, hasta vas cambiando el orden. Por ejemplo, si vamos a poner el Naihanchi Shodan, son 20 y pico de movimientos, lo partís proporcionado. Y trabajás cada uno por separado. Y después agarrás y la primer parte la pones en el medio y lo volvés a unir el kata. Te va a dar una cosa.
Y si la pones al final te va a dar otra cosa. Y lo que vas ampliando, ¿qué es? La visión del... Y yo pienso que había mucho de eso en cosas que no me entraban en la cabeza. Está complicado. Hoy está complicado, sí. Los astros están rompiendo el forro de los cataplines hace una semana. Hola. Sí, te escucho, pero apenas te vemos y Y sin tu embargo, señal que está cada acá, vez más deteriorada. No sé por qué oscila, ¿no? Ahora parece que volvió la señal. sí. Acá me dice que tengo el máximo de señal. Sí, ahora sí, ahora tenés el máximo de señal, pero no sé por qué pegas un bajón y vuelve a subir. No sé qué es lo qué es lo que influye. Bueno, no sé qué fue lo último que me escucharon. Disculpen. Estábamos hablando sobre las particiones de, por ejemplo, el Katanai Hanchi y qué pasa si agarras la primera parte y la pones al final Vas ampliando el panorama. Y si eso lo vas haciendo, es más, si tomás 5 movimientos de un kata, bueno, es lo mismo que dije al principio, es decir, no me gustaría ser reiterativo, pero creo que mucho, no me entraba en la cabeza a mí, no me entraba de que todos dijeran lo mismo. Todos los sensei antiguos decían, no, porque todo el entrenamiento estaba basado en kata. Pero solamente decían eso. ¿Cómo trabajaban el kata? Nunca lo explicó nadie. Vos imaginate que te pases 10 años haciendo Naihanchi, solamente haciendo Naihanchi tal cual, del primer al último movimiento. ¿Qué aprendiste? Mm, Cero. Es decir, que eso no podía ser el entrenamiento. no. ¿Ah? Entonces, a través de cosas que me dijeron, a través de averiguaciones que hice y a través de mi propia práctica personal, es que llego hasta... Incluso hablando con un amigo, con Daniel Kogan, de cómo entrenaba kata a través de su maestro Naga, y cómo Naga decía cómo había sido el entrenamiento de él con Yuchoku Higa, todo lo averigüé de motu propio. Trató de parar la oreja cuando Mm. otros hablan, y sobre todo cuando tienen referencias importantes. Así que yo pienso que Chivana, específicamente, es uno de los primeros en recibir esa información. ¿Ah? Y aplicarla en sus entrenamientos. Ahora, Chivana eso lo hacía con todos, y esa es otra pregunta. Porque los entrenamientos estaban diversificados. No era la misma información que le transmitían a Kasato Yugoro que la que le transmitía a Choso Nakama, que ya era maestro también, a pesar de ser alumno de Chibana, había tenido otros maestros. No es la misma información que le transmitió a Yuchoku Higa, que a pesar de ser alumno, había tenido otros maestros. Es decir, la habilidad de Chibana estuvo en darle a cada uno lo que le correspondía. Estoy muy errado y mirá que estoy tocando de oído, ¿eh? Pero te lo pregunto porque creo que puede ser de interés, si es relevante, no sé. A mí me da la impresión de como que entre las escuelas modernas que surgieron después de Chibana Sensei, de los alumnos de Sensei, tienen una expresión más o menos regular, o sea, se parecen entre sí, salvo el Kyodokan, como que en el Kyodokan Sí, rompe sí. la cadena, tiene otra expresión. Absolutamente. Es más, en el libro este que hicieron sobre el Yurite y el Tumeidi de la prefectura de Okinawa, si vos ves, está un trabajo generalizado y un trabajo que hace Mm. Kyodokan. O sea, como que lo ponen, a pesar de que eran todos alumnos de Chibana, como que ponen el Kyodokan en un apartado, ¿no? Y eso tiene mucho que ver a la información que tiene Yuchoku Higa antes de Chibana, Mm. amalgamando toda la información. ¿Qué Yo pienso que... información tenía Yuchoko Higa? ¿Cómo, ¿De dónde perdón? venía Yucho? ¿Qué información tenía Yuchoko Higa antes de Chibana? Y tenía toda la información del Najate,
que venía a través de Jinan Shinsato, Ok. Que a su vez venía también a través de su tío segundo, que era Choyo Miyagi. Qué linaje, por favor. A su vez tenía la información pura del Yurité que le venía de Kiyuna Pechin a través de Seiyei Miyajira. Y otra parte del Yurité que venía a través de Shiro Shiroma. Pero a su vez entrenó con Akamine, que era de Tomari, y entrenó con Kokuba, que venía de la línea de Koho Ryu. Koho Ryu, Que es de Komemura, que son los chinos. que son de Komemura, exactamente. Entonces, había una amalgama de información muy, pero muy importante dentro de la línea que él después proyecta, ¿no? O sea, son muchos maestros y cada uno, bueno, Kiyuna Pechin junto con Seiyei Miyajira tenían una especialidad que era el Guzunzuki, ¿no? Que es el que después se queda entrenándolo él. Entonces, Chibana Sensei recibe, aparte de otras influencias, recibe las enseñanzas privadas, no oficialistas, por así decirlo, de Itosu Sensei. ¿Se puede describir de esa forma? Perdón, ¿podés O sea repetírmelo? que Chibana Sensei lo que recibe, aparte de otras influencias, lo que recibe de Itosu Sensei no es la parte del carácter reformado que presenta Itosu Sensei al mundo. ¿Se puede? No. Sí, sí. ¿Escuchás? No. Obviamente que él recibe una información mucho más, más dura, más rígida, más acorde a lo que era el Ti, ¿no? Sin lugar a dudas que el entrenamiento de Chibana no podía ser el mismo que se entrenaba en la escuela porque era criminal. Vos tenés una anécdota, no sé si es apta para el público, sobre la primera visita de Kanazawa Sensei a Chibana. ¿Se puede contar esa anécdota? Sí, cómo no. Vos estás hablando cuando Chibana, dentro de la conversación, le dice a Kanazawa que lo atacara. Sí, hablando, y Esa Chibana misma. era un viejito chiquito. No. No, Chibana medía 1,67. Bueno, era alto para ese tiempo. Y aparte tenía 70 y pico, fue en el 60, así que murió con el 86 y tendría unos 80 años, 79, 80 años. Queda cortado porque no sabía qué hacer y Yuchoko le dijo, si Sensei dice que lo ataque, atáquelo. Y él no le dijo con qué tenía que atacarlo. Y terminó fuera del hoyo. Volando. Sí, pero aparte había tenido otras experiencias. Chibana había tenido muchas experiencias, incluso con soldados norteamericanos. Vieron así chiquitito, vino uno que hacía boxeo y como que lo tantea a ver si él aguantaba y dice, usted ataqueme, a ver si aguanta usted. Y dice que lo defendió de tal manera, no sé qué habrá sido, si habrá sido un puncho, habrá sido un voleo. Dice que le atacó el brazo de tal manera que el tipo no podía mover el brazo. Y él dijo, no, venga por mi dojo que yo le curo el brazo. Oh. Hay un montón de anécdotas. Estas anécdotas las contaba Tatsuyuki Shimabukuro. Y creo profundamente en lo que decía porque es un tipo muy serio. Hoy tiene como 90 y pico años. Es uno de los pocos sobrevivientes de Yuchoku Sensei. Alumno de Yuchoku Sensei. Y contó varias anécdotas de esas, ¿no? O sea que se ve que... aparte Chibana no era de buen carácter tampoco. O sea que si Yuchoku era así medio de poca pulga, Chibana era de poca pulga también. Parece que es una constante. Mirá, Santiago No, dice. aparte incluso se le enfrenta a Choyo Miyagi, ¿no? Con Choyo Miyagi vamos a hacer todo un karate único, vamos a inventar kata, vamos a hacer... Y dice, no, yo tengo como 30 alumnos y no pienso hacer nada de eso. Eso lo dice, está en la reunión del Y dice, 1936. hacé lo que vos quieras, digo. Y eso que eran muy amigos, ¿eh? Muy amigos. Es más, cuando muere
Choyumi Miyagi, Chibana dice, ya no tengo amigos. Mira, Santiago dice, voto por novela histórica con personaje principal que realice todo el entrenamiento como en esa época. Yo me apunto con un libro. Rafael Ángel Bustero dice, saludo desde Uruguay. Y Guillermo Gómez Sensei dice, ¿cómo puedo conseguir esos apuntes de 6 páginas que Sensei Vales entrega a sus alumnos? Cuando esté pronto esta última versión, yo te paso el PDF para que lo tengas y se los pases a tus alumnos también. Y Fudoshin dice, o sea que Chibana Sensei recibió el Naihanchi ya partido en 3. ¿Sí? Lo recibió entero. Lo recibió en 2 versiones. Yo, a mi criterio, él recibió la versión fraccionada y lo recibió entero, que es el Naihanchi Yu no Kata. La versión entera se llama Yu no Kata. No sé, y no sé, estoy diciendo, a mí me sonaría lógico que el que haya hecho esa división por razones pedagógicas haya sido Itosu Sensei al introducirlo en el sistema escolar. Es probable, es muy probable que Itosu haya tenido injerencia directa en la formación del Naihanchi Nidan y Sandan. No que le adjudiquen que él es Nidan y Sandan, sino que de la versión única él la particiona. Y por eso es que Chibana recibe las 2 versiones, ¿no? Si te animás y si nos da el tiempo, me gustaría dar un paso más, porque me gustaría hablar un poquito sobre la historia del entrenamiento de Itosu Sensei, si tenés información, Sensei. La historia que las Zanjado. versiones que yo tengo de Itosu son las que refieren a entrenó con Mura, que básicamente yo me saltaría el puente de Itosu y me directamente a Matsumura. Y no lo digo por descrédito, no, al contrario. Digo porque de Matsumura ya se ha hablado demasiado. Y ¿De Itosu? de Itosu se ha hablado demasiado y tenemos las referencias directas en lo que hoy se hace, ¿no? Uh -huh. Lo Y que de Matsumura hoy se sabe poquito también. de Matsumura se sabe poco, pero es muy importante y cada vez se sabe un poquito más. Mira lo siguiente. A Matsumura se lo toma como que es el heredero de Tokugawa, ¿no? Sin embargo, hay unos escritos por ahí que dijo Motobu Choki y algo que dijo Kian y algo que fueron por ahí diciendo otros, que Matsumura durante mucho hacía el ti práctico. ¿Qué es el ti práctico? El ti práctico Si hay un ti práctico, tiene que haber un ti que no era práctico. No, hacía el ti que no tenía kata. O sea, él que peleaba. no tenía kata. Él peleaba. No tenía kata. Finalmente no tenía kata. Mira. Originalmente no hay versiones de kata de gente que fuera un Tichigaya, un practicante de ti. No hay nada escrito, pero todo hace presumir que no había. Es la fusión. Cuando empiezan a venir las formas chinas, cuando se funciona el ti con las formas chinas, que se... Así que antes de Sakugawa y esa generación, no había katas en el ti. Aparentemente, la kata que se conoce es el Kusanko. A través de Quan Kusanko, el nombre era Quan Shanfu. Pero los japoneses era más fácil, le decían Kusanko. El Pepe Kusanko. Cariñosamente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay una versión que dice que
que Matsumura hacía el ti, era el ti práctico, era el de pelearse y punto, a través de técnicas, por supuesto, que aprendidas y estrategias. Que eso es lo que se ha perdido, de la táctica y la estrategia. Hay un hombre que se llama Yabiku no Shu, que quería decir el viejo Yabiku, el venerable Yabiku. Enseña el karate antiguo. Y me viene la complicación. Porque si Matsumura hacía el ti, es que Yabiku le enseña kata. Y entonces a mí me genera un problema, porque dice que aprendió de Yabiku Goju Jiho, Chinto, Naihanchi. Creo que eran esos 4. Capaz que me falta uno y eran 5. Que él se los enseña el venerable Yabiku, y que para redondear, con un chino que se llama Iwa, que le fusiona todo. Entonces lo hace. Entonces ahora a mí me queda por saber cómo era el karate antiguo que le enseña ya Kata, cómo era el tip práctico que era anterior a Yabiku hacía Matsumura, y qué es lo que hace Iwa, ¿no? Para fusionar todo eso y que sea el arte estilizado que logra Matsumura, ¿no? Porque Matsumura está considerado un estilista del karate, ¿no? Así que acá Sí, tenemos tenemos una amplitud. ¿Quién le enseña originalmente el ti práctico a Matsumura? Nadie lo sabe. ¿Quién lo lleva al karate antiguo? Que es Yabiku. ¿Y qué es el karate antiguo? El karate, el anciano karate. Que esa es una referencia interesantísima. ¿Y qué le enseña Iwa? Como ves, cuando hablamos de cómo entrenaban, es muy difícil saber. Pero siempre y todo, a mi criterio, me lleva a que eran especialistas. Aprendían lo general para sacarle el jugo a lo angular. Sí, ¿no? Incluso, no me acuerdo si fue en los libros de Bishop o algo, de Bishop o de los de Swift, donde se refiere a, por ejemplo, a que Matsumura evidentemente era alguien que se movía muy rápido. Sí, sí. Aparte era un tipo acá. Uh-huh. Era un tipo que Y que le venía a decía 1,77, 78. Wow. Y que le decía a Itosu que a pesar de la fuerza física de Itosu, que él nunca nunca le iba a poder tocar. Sí, sí, eso es verdad, tal cual. Tal cual. Era un gordito que se movía lento. Pero bueno, hay que ver también en la época, ¿no? Porque él era un tipo lento, pero era fuerte como una roca. Sí, a Sato nunca le De podía ahí ganar que en se la supone que pulseada. de ahí más de Nakahama, era de Naha, que del propio Matsumura, ¿no? Es más, cuando Chibana aprendió Pasai de Tawada Chin, Uh-huh. Matsumura, que aparte era su cuñado, eso dijo, has aprendido con el mejor. Oh. Y lo que hacía Tawada no tenía nada que ver con lo que
casi Itosu. Hubiera estado interesante ver qué es lo que hacía Tawada Sensei. Y no Está el dejaron Tawada a Pasai, Luna. ¿no? Sí, bueno, es el Pasai, Pasai Dai. O sea, Chibana practicaba 3 kata. El Pasai Yo, que era el Itosu Pasai, el que Itosu le enseñó, que él decía que era el Matsumura Pasai. Al final, Tawada le enseña el Matsumura Pasai, el Pasai Dai, y el que le enseña a Itosu como Matsumura Pasai lo hace solamente, creo que la gente de Lokan, que es el Koryu Pasai. Pero queda como Matsumura Pasai o Matsumura Tawada no Pasai, para hacerlo en la línea, que es el Pasai Dai, queda como el que enseñaba realmente Matsumura Sensei. Matsumura Sensei. Y el Itosu Pasai es otra versión de Pasai que quién sabe con quién la aprendió Itosu. Que eso Sí, eso te quería preguntar así, no para que escribas un libro sobre el tema, pero me gustaría tenerte a vos como referencia en ese sentido. Yo tengo la sensación, por lo que he podido leer, de que quizás la conexión de Itosu con Matsumura haya sido mucho menor de lo que se hace entender en los libros de historia ahora. Como que Itosu no fue una persona formada por no fue Matsumura. una persona formada por Matsumura. Fue más influenciado por otros 2 maestros que por Matsumura. No se llevaban bien directamente. Es decir, había algo que no cuajaba, es decir, y es más, Matsumura se va del lado de, Itosu se va del lado de Matsumura, se pone a entrenar con no sé en qué proyección lo hace con uno o con otro, estos 2 maestros, y después vuelve con Matsumura, ya casi al final de la vida de Matsumura. Pero no hay ningún Meikyo Kaiden entregado a Matsumura. En cambio, a Kuwai Rosei, Matsumura le entrega una carta que es como un Meikyo Kaiden, que para mí Kuwai Rosei Es el heredero. sería, porque no existe la confirmación, sería el que realmente obtiene toda la formación de Matsumura. Pero te dije, hay muchos Matsumura, hay unos cuantos. Ya te digo, Tawada era uno de ellos. En la línea, el problema es que Itosu tuvo una repercusión fundamental por el lugar que ocupaba en la corte, porque era un escriba de la corte, ya eso lo ponía en un lugar de privilegio, por la influencia que tiene educación y cultura, a lugares que no llegó ningún otro. Pero sin embargo, Kuwai Rosei es uno de los primeros en hacer una exhibición en 1908. O sea, anterior a que hiciera una exhibición Funakori y cualquiera de ellos, que Kuwai es uno de los primeros en hacer una corte imperial, que tenía que tener un nivel muy importante, ¿no? Mirá, hay dos preguntas concretas y voy a invertir el orden. Santiago pregunta, ¿sabes algo de Ryoko? Sé que no es de tu tradición, pero quizás tengas algo en el disco duro. Sí. Lo que se sabe de Ryuko, un poco anecdótico, porque no se sabe ni siquiera si existió, por lo menos. O sea, porque Higaona Kanryo dice que practicó con alguien que se llamaba así, pero Miyagi Choyun y encontrar o trata de encontrar algún vestigio, no encuentra nada.
Pero muchas anécdotas que contaba Canrio se ajustaban. Miyagi sí escuchó. Por lo tanto, es una que puede ser como sucedía muchas veces, que tuviera problema con la corte imperial china, que tuvieran algún problema político y utilizaban varios nombres, según Alias clandestinos cómo tenían. fuera. O sea, para dudas, alguien que se llamaba Ryu Ryuko o tuviera otro nombre que influenció en Higaona. Sin lugar a dudas, sí. Ahora, hay anécdotas, hay muchas anécdotas, incluso según quien te la cuente, si te la contaba Miyagi, si te la contaba el fundador de Ton Ryu, ¿cómo se llamaba? Sí, Miyagi, no recuerdo. te la contaba de otra, pero la figura como tal tiene que haber existido. Alguien tiene que haberlo de esa manera, ¿no? Mirá, Guillermo Gómez Sensei viene una pregunta bien profunda. Dice, Sensei Valves, estuve observando unos pocos videos de Sensei Uchoku con técnicas de Quijón. En su opinión, ¿por qué no se practica actualmente de forma parecida cuando se trata de esas bases más bajas? Perdón, le contesto sí a Santiago, sí, es Yuatsu Kyoda. Sí, Yoatsu Kyoto, Arriba. sí. De verdad, la única posición baja que yo encontré en el Kyudokan, él está hablando de posiciones, ¿verdad? Técnica de Quijón. Sí. Es el Kodachi, y que lo vi, por ejemplo, en Thomas Sensei lo practicaba bien bajo, Hugo Sensei lo practicaba más alto. Yo creo que era un tema de característica del individuo más que una exigencia técnica. Pero no tenemos una posición baja en el Kyudokan, salvo el Shikodachi ese que yo te dije, que hay quien lo practica así y quien no, y nadie te lo corrige si lo haces más parado, un poquito más arriba, nadie te lo corrige. O sea, no te dicen que está mal. Mm. Mira, Iván Corria dice, hola maestros, ¿qué opinan de la inclusión del karate en los Juegos Olímpicos? Y antes de soltar a Gerardo Valves Sensei al ruedo, creo que es conveniente decir, bueno, en el marco de lo que hemos presentado hoy, eh, me parece que queda obvio que no encaja con nada de lo que hemos hablado hoy, ¿no? O sea que ahí ya te da una pauta de cuál puede ser nuestra posición. Pero bueno, dale, Sensei, ¿qué te parece? Que es un disparate, que no tiene cabida. No tiene cabida. Ya hay una actividad olímpica que es más o menos parecido, que es el taekwondo, y que para mí no tiene diferencia con lo que se ha hecho, lo que quieren llevar el karate, digo. Cada vez lo quieren hacer más parecido al taekwondo y no entiendo por qué. Ahora los uniformes cada vez son más parecidos al taekwondo, todo es más parecido y no entiendo por qué. A pesar de que el taekwondo utiliza, ¿no? Pero ya el karate le pondrá más protecciones también porque hay que vender más. Y como ahora tenés que tener las dos cosas, tenés que tener lo azul y lo rojo, o sea, Aunque, aunque entonces por lo menos yo le van a al poner montones, le taekwondo, van a poner casco, pechera, le van a poner de todo. yo al taekwondo olímpico le veo una ventaja sobre el karate olímpico. Y que por lo menos tienen contacto. En el karate olímpico, justamente el que hizo en la final de, de los pesos Sí, libres sí, tuvo contacto, sí, quedó sí, eliminado, sí. pobre hombre. Pero Este, deja que le pongan casco, que le pongan pechera, y ya vas a ver que la pechera marque los puntos. Por alguna razón, en los Juegos de Francia, el karate. ¿Ah? Por alguna razón no va a estar. Y me parece. Yo, a pesar de haber competido, vuelvo a repetir, yo no pateo contra a los atletas en entrenamiento.
respeto el sacrificio. Es piramidal, absolutamente piramidal. Entran 700 y uno solo es bueno. Van decreciendo. O sea que hecho para eso. No digo que todo el mundo esté hecho para el. La competencia no está hecha para todos. Comparto que el kata sea olímpico. No comparto que el kata sea deportivo. Una cosa que me pauta que el kata no puede ser un entrenamiento de alguien que yo aprecio mucho y estaba compitiendo, que iba a competir. No, te lo tienen que ver bien, te lo tienen que hacer así porque te lo tienen que ver bien. Y el kata, una de las virtudes del kata es mostrar. El kata está hecho para entrenar y que el que vea no entienda. Entonces ya partimos de ahí que... Y después de la parte deportiva, obviamente del kumite, que ancho más real, la mancha venenosa. Bueno, creo que con eso ha quedado. Pero respeto al atleta, respeto al atleta. Para mí tendría que llamarse, no llamarse karate. Y bueno. ¿Se tendría que llamarse comité? Sí, ahí está. Es lo que es. Santiago dice, no va a estar nunca más. Igualmente tienen el Mundial de Okinawa, que a mi parecer fue más de lo mismo. Mira, yo te voy a explicar, Santiago, una cosa. No sé si fuiste alguna vez a Okinawa. La provincia más pobre de todas las provincias del Japón. ¿Ah? Cuando en 1997 vieron que podían meter 1.600 personas que venían con sus acompañantes a hacer turismo, pasaron de haber 20 o 30, a haber 400 maestros, ahora hay maestros abajo una piedra en Okinawa, vieron el negocio. ¿Se le puede echar la culpa a un lugar que no tiene ingresos? De que obtenga por lo menos ingresos en aquellas cosas que son autóctonas. Yo digo que no. Ahora, que se extralimiten y se pierda lo original para volcarlo solamente a ese aspecto, eso es un disparate. Yo aspiro a que exista lo mismo que hizo Itosu. Esto te lo muestro a vos que venís de turista y querés sacarte una fotito conmigo, y esto le doy a mis alumnos poquitos. Justamente. Y aparte sería algo típico. Hoy estábamos hablando de que Chibana recibió una parte del karate de Itosu que Itosu no compartía con el público. O sea que es algo típico de la cultura. Mira, Santiago dice, no tuve el honor aún de ir a Okinawa, pero voy a ir en breve. Ellos van, Santiago pertenece a la Shodokan de Ratko Balkar y van ahora. Bárbaro. Espero que vayan. Bueno, Shodokan es la gente de Seiko Higa. Hacen un muy buen. Bueno, Seiko Higa fue uno de los alumnos brillantes de Miyagi Choyun, ¿no? Así que, ¿qué decir? Deseo que aprovechen al máximo y que van a ver que para el grupo, si son grupos reducidos, la enseñanza es diferente. Y Roberto Daniel Bonet dice, el kata está hecho para que el que vea no entienda. Brillante. Esa es la realidad. Tangible lo invisible y oculto lo evidente. Y eso tiene muy poquito que ver con lo que conocemos como el karate moderno que se expresa en el tatami deportivo, ya sea como un deporte de exhibición como han hecho transformado el kata o como un deporte de combate como han transformado el kumite. Es imposible encontrar una conexión ahí. Es que es un juego y el karate no es un juego. Y El aparte, karate no es un juego, no es un juego, no podemos mirarlo como un juego. Es una irresponsabilidad mirarlo como un juego. claro. Es unos instructores
plantearte cuando es un juego. No, no hay riesgo de nada, más allá de una lesión como en cualquier otro deporte. Pero aparte, creo que hay gran ignorancia propia. Hoy estaba viendo un anuncio de karate acá en Dinamarca, donde había una foto de unos niños haciendo un oizuki y decía Karate Do, defensa personal. Y eso, si esa forma de expresarse y de presentarlo fuera consciente, lo consideraría una mentira, un fraude. Y si es inconsciente, lo considero ignorancia. Sin lugar a dudas. Por, Sin lugar a dudas, entonces no, pero digo, eso es un eslogan que se vende. O sea, hoy el karate es una mercadería, como una camisa o aprender zumba. Por eso es que yo no puedo compartir estas cosas. O sea, ¿cómo no las voy a aceptar si son parte de la realidad? Ahora, no puedo compartirlo, no, de mis principios. Y vuelvo a repetir, fui competidor. No fui bueno, pero fui competidor. Hice todo fuiste bueno. toda la trascendencia. Ahí fui a Sudamericana, coach, hice todo. O sea que nadie me puede decir, vos estás hablando sin saber lo que estás diciendo. No, no. Ahora, y la que tenía en la espalda. Una espalda. Y un día dije, me sacó la mochila, la que yo quiero. Santiago dice, el maestro Kian me recuerda, si lo veías haciendo un kata no entendías lo que hacía con las manos y el viejito hacía cosas que solo él entendía, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, era Por eso famoso por eso, ¿no? Era famoso por eso. Pero es que vos veías, si vos podías ver de las viejas filmaciones del 20, los katas, cuando yo tenía 17, 18 años, veía eso y decía, esto es horrible. Ahora digo, qué maravilla. Claro. Pero hay una evolución, tiene que haber una evolución del karate, ¿no? Evolucionamos nosotros, el karate no evoluciona. El karate está ahí. Lo podemos introducirlo dentro de nosotros y nosotros evolucionar en karate. Exactamente. ¿No? Para mí el error evoluciona. Sí, no, yo entiendo que la tecnología evoluciona, el karate no. Porque no hay Todo más cambia. no hay más técnicas de karate. Al contrario, cada vez se utilizan menos técnicas de karate. Exactamente. Hace un proceso reduccionista que lleva Entonces, ya exactamente, es siglos. un proceso reduccionista. Entonces, cuando me hablan de evolución, ¿de qué evolución me estás hablando? Para mí la evolución era cuando hablaba hola, sí, para operadora, y ahora que ves el teléfono y le decís, llamame a fulano de tal y si le digo en 10 minutos. Y se agarra y te lo... O sea, eso es evolución. Que cambio no es evolución. El cambio puede ser No, retroceder. pero por Y supuesto, nosotros por evidentemente supuesto. hemos retrocedido. Nosotros tenemos que evolucionar dentro del karate. Nosotros somos los que evolucionamos. Porque cada vez que comprendemos algo, vamos un pasito más. Exactamente. Y a eso, para terminar de hablar de la pregunta esta, es que justamente es que lo que hace el karate olímpico no está relacionado con esta información, con estas metodologías, con esta herencia, No, para tanto nada, para nada. tecnológica, técnica como táctica, No, metodológica. está condicionado a la evolución del deporte en general. Claro. Está condicionado a las dietas, está condicionado a, a un conocimiento cómo sacar el mayor rendimiento de un individuo de acuerdo a su condición, a su concepción física. En karate no importaba si eras gordito, bajito, o si eras alto y flaquito, no importaba, no. Bueno, mirá Onaga El medio Sensei va por otro lado. ¿Cómo? Onaga Sensei hace 20 años.
que si vos mirabas a un Naga y Sensei hace pesaba 20 años. 1,65 y 90 kilos de peso. Era redondo. Pero te daba, pero te agarraba y te arrancaba los pedazos. Te digo, no, Pero no, no tenía la la... hija pesaba 35 kilos mojada. Exactamente, Y yo no exactamente. he visto a ninguna mujer como le pegaba a ella. Salada. Yo vi en Entonces, YouTube, la digo, a vi. ver, por eso te digo que en el karate de verdad, nosotros evolucionamos. El deporte evoluciona constantemente porque crean nuevos métodos de entrenamiento. El deporte. Pero nosotros no hacemos deporte. Hacemos un arte marcial que exige una responsabilidad absoluta. Mira, Iván Coria dice, Sensei Valves, ¿es verdad que el karate Shotokan tomó técnicas de patadas del arte marcial Sabate? No tengo idea. Mm. No tengo idea. Yo escuché Había, algo similar, pero no tengo pruebas había, ninguno. había 4 o 5 técnicas de pierna que eran las que se usan. Maigeri, un bajo que se puede confundir con Shirogeri bajo, un Namiashi, un Mikazuki bajo. ¿Y está? La técnica más no existía, es Kayama de China, No. 47 por ahí lo introdujo. O sea, en Okinawa nadie te... Cuando yo fui la primera vez y pateaba a Mawashigeri y Ura Mawashi, me miraban como estaba. Y cada vez que me voy al dojo, vuelve, Mawashi. Eso no la utilizan, ¿entendés? Entonces, y cada vez yo ya ni la enseño, yo ya ni la enseño. El otro día, mira, después de la operación de cadera, y cuando vengo le digo a mi señora, hice Mawashigeri, y me empezó a doler la otra cadera, dije, está, Déjate. perdonando la Cortala. expresión, cortala con el Mawashigeri, ya está. Mira, Digo, Mauricio Rafael Castro nos manda saludos de Girardot en Colombia. a Saludos, Colombia, Mauricio. Vamos arriba. Estamos internacionales hoy, ¿eh? Estamos hoy estamos, sí, en que tengamos una así en audición frío, tan sin avisarle a nadie, ¿eh? No hicimos, no repartimos nada. Lo único que hicimos fue ir en vivo y tirarnos al agua. Y bueno, y la audiencia reaccionó igual. Santiago dice, fue Encamp el que mostró un documento entre Yoshitaka Gigo Funakoshi con un francés, si no me equivoco. Es posible, digo, yo la verdad, no sabría, si lo viste así, entonces debe ser así. Guillermo Gómez Sensei dice, Sensei Valves, en su opinión, ¿por qué se determina un número de katas de acuerdo al estilo? Como ejemplo, Matsubayashi y Kyodokan difieren en la cantidad de katas. Eso era el gusto del maestro. Sin lugar a dudas que para mi criterio no. Por ejemplo, si provenientes, obviemos el Matsubayashi, provenientes de la misma línea de Chibana, enseñan kata que no enseñaba Chibana. Ok. Y Chibana enseñaba kata que no enseñaba Itosu. O sea que, en definitiva, creo que es un tema de gusto personal que por aquello de la adaptabilidad realmente te sentís cómodo. Acá, por ejemplo, Yuchoku rescató kata que se iban a perder. Sin lugar a dudas que se iban a perder. Y le dio la opción a la gente que también tuviera un abanico un poquitito más amplio para poder elegir. Pero nunca con la... Ya te dije, como se sorprendían cuando yo hacía 18 de los 22 o 20 kata de los 22. O sea, que los Nunca conozcan, fue, ¿eh? Que los conozcan no quiere nunca fue el decir que objetivo tengas que, la que los obligatoriedad. entrenes. O sea, entrenarlos todos, sí, pero saberlos todos, y al hablar de saber, es saber. Hay que hacer una operación forense de los kata. Hay que hacer una cirugía realmente de los kata para decir que lo conozco.
Es como decir, mira, sí, conozco Dinamarca. No, pasé por Dinamarca, no conozco nada de Dinamarca. O pasé por Suecia, no conozco nada de Suecia. O sea, para conocer, yo quiero saber cuántos uruguayos conocen los 19 departamentos que conocen Uruguay. Y que conocen los Donde 19 sácame departamentos Montevideo, Canelones y no sé más nada. y los pueblitos de cada departamento. Y estamos hablando de un país pequeñito. Entonces es lo mismo, o sea, yo hago los 22 kata, hago los 22 kata, los movimientos de los 22 kata. Ahora, si vos me preguntás cuál es el mío, no te lo voy a decir. No. Digo, tengo uno o dos que son mi preferencia y hago muchos trabajos en función de esos uno o dos. Pero a su vez, le exijo a mis alumnos que hagan los 22 kata y a su vez les exijo que elijan uno o dos. Porque creo que esa es la realidad, creo yo, estoy convencido en mi fuero interno de que eso tenía mucho que ver cómo entrenaban antes. Bueno, Sensei, estamos llegando a las 2 horas. Miércoles. Creo que el experimento fue un suceso. El experimento de hacer el Dojo Apunte en vivo me parece que salió genial. La audiencia reaccionó bien. Tuvimos preguntas muy buenas que nos Sí, permitieron por discutir supuesto. el tema muy bien. Tuvimos gente en la audiencia que no acostumbra a estar con el podcast. Así que bueno, parece que fue un éxito total. Bueno, me alegro muchísimo. Y Chariva Chodé es aquello que dice, hermanos para siempre. Esa es una frase de la gentileza que presenta al pueblo de Okinawa, ¿no? Mira, Eso es- Gabriel Galtor dice, buenas tardes, llego ahora, lo veré en diferido, gracias. Bueno, gracias Gabriel, gracias por estar. Y Rodolfo Blanco dice, muy lindo el podcast de hoy, gracias. Cerro. Y Rafael Ángel dice Cerro Cerro, y Roberto Daniel dice, gracias por este podcast, esperando vernos en Tenerife en octubre, Sensei Gerardo. Y Roberto, y nos vamos a dar un abrazo que hace tiempo que no nos vemos. Y bueno, quiero... Roberto es uno de Radko Valcar. Sí, sí, sí. De... Roberto Sensei siempre me manda sus impresiones del podcast al día después. Siempre me manda las cosas que hago bien, me las dice, y si hago alguna, meto la pata, también me lo dice. Así que estoy muy agradecido por los audios. Siempre al otro día estoy esperando el audio de Sensei para que me tire la oreja. Así que estoy muy agradecido por su participación. Mauricio Rafael dice, Castro dice, excelente plan para el domingo este podcast, felicitaciones, muchas gracias. Y bueno, si les gusta el programa, distribúyanlo en sus redes sociales, hagan conocer a otros karatecas de que este podcast existe. Nos pueden seguir por YouTube o nos pueden seguir por nuestra página de Facebook, y el audio sale publicado al día siguiente en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Y yo digo que capaz que cada 15 días podemos hacer un podcast dojo, si te parece bien. Perfecto, te tomo la palabra, Sensei. No Dojo aburrir a la Apuntes gente. en vivo, ¿eh? Ahí está. Y de repente, si en este formato y en este día les viene bien a la gente. Perfecto. Yo encantado de entender vuestras preguntas porque tengo que pensar las respuestas. Y no se extrañen si, como lo dije hoy, algunas cosas no las sé, gracias a Dios. Bueno, en eso quedamos. Un abrazo para todos Un y hasta abrazo la a próxima. todos. Que descansen.